Profe, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno, gracias, Listo, profe. niños. Pensé que se me había dañado el micrófono. No, es que ahorita me había conectado por el enlace del martes, entonces pues, y ahorita estábamos conectados como 10 y sí se me hizo raro. Entonces pues, ya nos volvemos a conectar. Van 23, 24, sí, ahí estamos aumentando. Tenemos un poquito para continuar. Pero no lo estoy cogiendo, Dios mío. Ay. ¿Están viendo la pantalla, niños? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, va 27, entonces continúo. Entonces les estaba explicando ahorita que la historia es un ciclo, es una historia que se vuelve a repetir una y otra vez. Sabemos que hace 100 años el peor error que se pudo haber tomado fue no haber declarado el aislamiento y pues por eso la pandemia de la gripe negra, perdón, de la gripe española se expandió. Y lamentablemente hoy en medio, digamos, de la dificultad. Pero una pregunta. Dime. ¿Y qué pasó con la peste negra? ¿La peste Bueno, negra no fue la que invadió toda Europa? ahorita voy allá hacia la peste negra. O sea, déjame ahorita ya mientras avanzo, vamos a ver cuando ingresemos a la Edad Media. Ok. Entonces les estaba diciendo, digamos, que esta peste española, la gripe española, pues no se seguían cumpliendo las normas de aislamiento. Entonces hoy en día muchas personas en medio de su necedad siguen incumpliendo el aislamiento y nos puede conducir tal vez a meses, porque insisto, en ese entonces había más baja población de la que tenemos hoy en día. Ahorita la población se encuentra muy grande, por eso es que a pesar de que este virus que nos encontramos no es un virus tan peligroso como lo fue la peste negra, pero por la cantidad de población estoy seguro que tal vez va a generar muchas más muertes de que lo mismo es lo que pasó con la peste negra. Insisto, por la cantidad de población. Si no cumplimos el aislamiento, si no estamos, digamos, en cuarentena, esto se nos va a salir del control público en salud y por eso la historia nos lo está advirtiendo. Por eso es importante conocer la historia. Continúo. ¿Qué características tiene la Edad Media? Por favor, un niño me puede participar. ¿Cuáles son las características principales en la Edad Media? ¿Cuáles eran las instituciones más importantes durante la Edad Media? Los castillos y la realeza. La iglesia. La iglesia, escuché a un niño. ¿Qué otro niño me estaba diciendo por ahí? Las iglesias. Las iglesias, ¿qué otra institución era muy importante que era, digamos, que estaba ligada a la iglesia? La realeza. La realeza, o en pocas palabras, la monarquía. Vemos, digamos, que la arquitectura de las iglesias en la Edad Media eran casi muy semejantes a la arquitectura de los castillos durante la Edad Media. Y algo, digamos, que lo que va a hacer estas invasiones bárbaras es dividir el imperio romano de Occidente en diferentes reinos. Y durante el inicio del primer periodo de este año, sabemos que las invasiones bárbaras va a generar el reino de los visigodos, el reino de los ostrogodos, el reino de los vándalos, ¿cierto? El reino de los francos, el reino de los anglosajones y otros reinos, porque ¿quiénes eran los bárbaros? Los que estaban fuera del espacio de Roma. Los que Los que estaban no afuera, Los que no hablaban en romano. los que no hablaban latín. O sea, no significa En que latín. todos los bárbaros tan solo haya sido un reino, no. O sea, los bárbaros eran todos los que estaban afuera del imperio romano. Y es ahí, digamos, que fueron creciendo durante la Edad Media diferentes culturas. Entre ellos, la más importante fueron los bárbaros germanos. O sea, los germanos sí era una cultura y pues, digamos, ellos fueron los que lograron conquistar el imperio romano. Entonces, ¿qué va a pasar durante las invasiones bárbaras?
cada porción que tenía Europa van a ser un diferente rey, ¿cierto? Entonces, todo lo construido durante Grecia y Roma, con la caída del Imperio Romano, se va a acabar. Y digamos que sucede durante la Edad Media. Ya no va a haber una república, sino se va a hablar precisamente de un rey, el cual él se piensa que el rey era un enviado de Dios, por eso no lo derrocaban durante la Edad Media, debido a que, digamos, de la mano derecha del rey se encontraba la iglesia. O sea, si la iglesia decía que el rey era el diablo, ¿sería bueno para el rey que la iglesia dijera eso? No. No. No, porque imagínense, las personas en la Edad Media pensaban que la iglesia, que el rey era un enviado de Dios y salía a decir la iglesia es que no es, él no es ningún enviado de Dios, sino es el diablo en persona, es el diablo en carne viva. Pues obviamente pues el rey iba a perder popularidad porque el rey dependía de la iglesia. Y de igual forma la iglesia, digamos, no le convenía hacer una lucha en contra del rey. Por eso, digamos, durante la Edad Media, vimos cómo Pipino el Breve y cómo el Imperio Carolingio establece unas relaciones entre iglesia e imperio para fortalecer todo el reino, en ese entonces todo el Imperio Carolingio. ¿Entendido hasta acá? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, digamos, ya durante la Edad Media, ya reconocemos que es muy importante la labor de la iglesia y que la iglesia depende del rey y el rey depende de la iglesia. Para avanzar acá, digamos, acá vemos una imagen en la cual vemos, digamos, la conexión, o sea, el uno dependía del otro. La iglesia bendecía al rey para, digamos, para establecer una unión entre Estado e iglesia. O sea, y en ese entonces se puede decir que no existía movilidad social. O sea, no es como hoy en día que vamos a votar por nuestros gobernantes, no. Moría el rey y como era el enviado divino, pues ese enviado divino iba a pasar a manos del hijo. Voy a hacerle una pregunta a... Por favor, es necesario que me desactiven los micrófonos, niños. Un momento en cuando yo les pregunte, por favor, me participan. A Camila Cárdenas, que no tiene micrófono. ¿Me estás escuchando, Camila? Sí, señor. Camila, te voy a hacer la siguiente pregunta. Si tú nacías en una familia de campesinos, ¿tú tenías la oportunidad de ascender socialmente durante la Edad Media? No. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes me puede argumentar por qué Camila no podía ascender socialmente? Profe, yo. Te escucho. Porque es que, digamos, si una persona era del campo, tenía que quedarse en el campo y no podía subir de rango. O sea, no podía subir de... Ay, no podía subir. ¿Y por qué? Porque no tenía sangre real. Sí, o sea, se puede decir, digamos, que las personas, por el simple hecho de ser voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios fue que tú nacieses dentro de una familia campesina, tenías que aceptar la voluntad de Dios. O sea, tú no podías ascender socialmente. Y es, digamos, es ahí cuando yo también les mostraba en un video que también los campesinos, o sea, los guerreros dependían de los campesinos, ya que los guerreros protegían a los campesinos y los campesinos les daban de comer a los guerreros, ¿cierto? Y también, digamos, la iglesia también depende, o sea, era, digamos, como una labor dependiente. ¿Recuerdan el video que yo les mostraba? Que el uno dependía del otro y que por eso, digamos, un campesino no podía ascender socialmente, ya que los guerreros dependían de los campesinos y los campesinos dependían de los guerreros, ya que los guerreros les brindaban protección. Y de igual forma se necesitaba a los reyes también que, o sea, que los organizasen, que protegiesen el reino. ¿Recuerdan todo eso que lo vimos durante el primer periodo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, digamos, en ese entonces, durante la Edad Media, ascender socialmente era casi imposible. O sea, no era imposible porque habían señoritas que seguramente eran campesinas, pero Y si se el casaron con príncipe el o el rey. rey se llegaba a enamorar de ellas, pues era la única forma de salir. Pero el resto era
casi imposible. O sea, se serían muy afortunados como ganarse un baloto que dentro de esos 2 millones de habitantes que tuviese un reino, tan solo se enamorase, una chica si tuviese la fortuna de que el rey se enamorase. O sea, era casi imposible ascender socialmente. Hoy en día se puede ascender socialmente, ¿sí o no? Sí, Sí. Y eso más adelante lo voy a explicar. ¿Por qué pasa todo eso? También sabemos, digamos, que durante la Edad Media la iglesia jugó un papel muy importante, pero también sabemos que, digamos, durante el cisma de Oriente, la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa durante el cisma de Oriente? ¿Se va acabando? ¿Qué es el cisma de Oriente? O sea, ¿qué es el cisma de Oriente durante la Edad Media? Eso también lo vieron conmigo. Niños, estoy tomando participación, por favor. Yo estoy tomando notas. ¿Nace una nueva religión? Dime. ¿Nace una nueva religión? Sí, nace una nueva religión, sí y no, porque la religión sigue siendo la misma, pero ¿qué es el cisma de Oriente como tal? ¿Que las iglesias se van cayendo? No, Cuando los judíos toman... no, ahí no tiene nada que ver los judíos. La división de la iglesia. La división de la iglesia. ¿Y cómo sucede la división? Roma, los romanos, conflicto. católicos y romanos. Al dividirse Roma en la mitad. No, una cosa es la división del Imperio Romano y otra cosa es el cisma de Oriente, que es la división de la iglesia. Voy a explicarlo de la siguiente forma. Después de la separación del Imperio Romano en dos partes, entre el Imperio Romano y Occidente, que es el que va a caer, ¿y qué imperio logró mantenerse? ¿Cómo se El llamó el Imperio imperio Romano. que logró mantenerse? El Imperio Carolingio. Carolingio. Niños, no sé cómo hemos estado en clases presenciales, pero sí me está afanando séptimo B. Me preocupa enormemente porque yo les he hablado que el Imperio Carolingio perteneció al Imperio Romano, a la parte romana que cayó. Les he hablado que después del Reino Franco, ese Reino Franco se convirtió en el Imperio Carolingio. Les hablé que para que ese se convirtiese en un imperio, el Imperio Carolingio, el Papa Católico de Roma le otorgó a Pipino el Breve los estados pontificios que se encontraban en dominio de la Iglesia Católica de Roma, y de esa forma es como posteriormente Carlomagno se apropia de dichos territorios para que nazca el Imperio Carolingio. Dime, Sergio. Profe, ¿fue el Imperio Bizantino? Exactamente. El imperio que logró mantenerse fue el Imperio Bizantino, o también conocido como el Imperio Romano de Oriente. Ese fue el imperio que logró mantenerse. Entonces, digamos, ¿qué sucede ahí? Durante el Imperio Romano de Oriente van a tomar como oficialmente la religión cristiana, ¿cierto? Van a tomar oficialmente la religión cristiana, pero ¿qué sucede? Como Roma, la Iglesia Católica de Roma, la parte del Imperio Romano de Occidente cae, pues Roma va perdiendo protagonismo, ¿cierto? Y la que se logra mantener es la Iglesia, es el Imperio Romano de Oriente. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces el imperio que logra mantenerse es el Imperio Romano de Oriente, el cual también van a abrazar la fe cristiana. Pero insisto, el imperio que cayó fue el Imperio Romano de Occidente, y es ahí donde se encuentra la Iglesia Católica Romana. Entonces, en ese momento, la Iglesia Católica Romana intentaba darle órdenes a el Imperio Bizantino o a la iglesia, sí, al Imperio Bizantino o a la iglesia que se encontraba en el Imperio Romano de Oriente. Y dicho imperio no va a estar de acuerdo, porque, o sea, no va a estar de acuerdo con muchas pautas que les está brindando desde Roma. Entonces, ¿qué sucede acá? El Imperio Romano de Oriente decide fundar una nueva religión a base del cristianismo.
Y dicha religión se denominó la aparición del cristianismo apostólico ortodoxo. Es aquí cuando aparecen los cristianos ortodoxos, el cual, por ejemplo, podemos ver que esta es una iglesia ortodoxa, por eso se la compartí. Y lo que hace el Cisma de Oriente es hacer la separación entre la iglesia católica romana y la iglesia apostólica ortodoxa de Constantinopla. O sea, la iglesia se va a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano de Oriente no quería obedecer las directrices del Imperio Romano de Occidente que había desaparecido y especialmente las directrices enviadas desde Roma. ¿Entendido hasta acá? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, por eso no es la aparición de una nueva religión. La religión sigue siendo la misma, siguen siendo cristianos. O sea, seguimos siendo hermanos cristianos, seguimos creyendo que Jesús es nuestro Mesías, que Jesús es nuestro Dios, es el Hijo de Dios, sino la única gran diferencia es que va a estar liderada por dos líderes espirituales muy diferentes. Entre ellos se encuentra nuestro Papa Católico Romano y en el caso de la Iglesia Ortodoxa por el Patriarca de Constantinopla. ¿Cuáles son esas diferencias? Que en Roma, por ejemplo, nosotros sabemos que en el pasado y el día de ayer, el día martes, yo les dije cuáles eran las diferencias que existían entre las iglesias en el pasado y las iglesias actuales. Yo les decía que en el pasado las Eucaristías eran celebradas ¿en qué? ¿En qué idioma eran celebradas? En latín. En latín. Entonces en latín eran celebradas dentro de la iglesia romana. Mientras que ya la otra iglesia, la iglesia apostólica de Constantinopla o la iglesia ortodoxa, ya eran celebradas en idioma griego. O sea, la única gran diferencia es, por ejemplo, si ustedes en cualquier parte del mundo que ustedes vayan y si ustedes van a una iglesia católica romana, las Eucaristías van a tener el mismo orden. Por ejemplo, si ustedes van a una Eucaristía acá en Bogotá y se van a una Eucaristía en Ciudad de México, la Eucaristía va a tener el mismo orden, porque el orden lo orienta el Papa, nuestro Papa Francisco, ¿cierto? El cual se dice, digamos, que dentro de un inicio tenemos que darnos la bendición, que después de la bendición toca pedir perdón por nuestros pecados, después del perdón de nuestros pecados va la primera lectura, después van los salmos corresponsales, después va, digamos, también la lectura del Santo Evangelio, después de la lectura del Santo Evangelio la explicación del sacerdote, después de la explicación del sacerdote darnos la paz o bueno, toda la bendición, digamos, de la toma de la ¿cómo se llama? Cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo y finaliza con la bendición y bueno, La comunión. dentro de todo el mundo lo que yo quiero decir es que dentro de todas las iglesias católicas es el mismo orden de las Eucaristías. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Mientras que ya en la otra iglesia, en la iglesia ortodoxa de Constantinopla, si ustedes van a una iglesia, tienen, digamos, casi la misma arquitectura, pero la gran diferencia es que seguramente, no conozco dichas iglesias, pero seguramente el orden de las Eucaristías son muy diferentes. Es, por ejemplo, yo decirles, voy a hacer la siguiente caracterización, no los quería confundir, pero voy a hacer una comparación. No son las mismas. El simple hecho que ustedes vayan a una iglesia católica romana, dentro de nuestra iglesia, ¿se celebra la misma Eucaristía dentro de una iglesia cristiana? ¿O son diferentes las celebraciones? Son diferentes. Son diferentes. Pero ¿por qué no los quería confundir? Porque acá estoy hablando de una iglesia católica apostólica, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cómo van a nacer la iglesia protestante que hoy en día llamamos como iglesias cristianas. Pero ¿qué nos une a todos nosotros? Pues que tenemos unida la fe en Cristo. O sea, creemos en Jesucristo. Eso es lo que nos va a unir, pero va a tener diferentes líderes espirituales. ¿Entendido hasta acá? Sí, Sí, señor. señor. No veo acá un niño, no me aparece el nombre. Veo solamente como una pantallita ahí, pero no lo veo. Voy a ver si todos se encuentran. Por favor, si están con los celulares, me los dejan a un lado. Y al igual estas clases están siendo grabadas y después entro a revisar. Por ejemplo, Karen Mayordomo, Juan Andrés Merchán, veo con las cámaras desactivadas, veo a alguien de Queen, también no sé quién sea. Entonces, por favor, me van activando las cámaras.
Entonces, más que adelante y ustedes nos vamos a dar mayordomo cuenta. no tiene Uy, cámara. Listo, niños. ok. Entonces, digamos, durante la guía que yo envié la semana anterior, yo les expliqué, yo les mandé una guía qué es el feudalismo. Y muchos de ustedes tenían la duda qué es el feudalismo, el cual el feudalismo se encuentra un señor feudal, que es como hablar de un rey dentro de un pequeño territorio. La función de ese señor feudal que vivía en este castillo, ¿sí están viendo el castillo? Sí, señor. Sí, señor. Era Señor. brindar protección a estos vasallos que eran los campesinos que tenían, digamos, encargados el señor feudal. ¿Listo? O sea, lo que hacía el señor feudal era proteger a estos campesinos, pero estos campesinos tenían que pagar impuestos al señor feudal. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Los campesinos, a pesar de vivir dentro de un feudo, eran esclavos del señor feudal? ¿Sí o no? Sí. No, Sí. Sí. no. No, no eran esclavos. El campesino se podía ir del feudo cuando quisiese. Les recuerdo que cuando una persona es esclava, le toca obedecer y le toca quedarse hasta el final de sus días sirviéndole a una persona. Profe, ¿y los campesinos no salían porque hacían brujería y todo eso? Bueno, No, acá no voy a sé. dar una explicación y por eso digo que cada vez que ustedes piensen en la Edad Media, piensen en el papel fundamental de la iglesia, porque la iglesia, o sea, lo que hacía era todo ello. Un campesino no era esclavo, se podía marchar cuando quisiese, pero lo que pasaba es que en ese entonces se pensaba, los campesinos no se marchaban, uno, debido, digamos, a que existían muchas guerras durante la Edad Media. ¿Recuerdan que unos reinos estaban siendo invadidos por los otros? Sí, Entonces, pues no señor. se iban porque si se iban, Sí, pues no se señor. sabe frente a quiénes se iban a enfrentar y sus vidas iban a correr riesgo de que cayesen en una guerra. Primer elemento es ese. El segundo elemento es que la iglesia durante la Edad Media iba inculcando en sus fieles en que por fuera de dichos territorios del feudo se encontraba el diablo, se encontraban los brujos, que los bosques se encontraban embrujados, ese tipo, digamos, de historias que ustedes ven en los cuentos de los hermanos Grimm, que si tú te vas, te vaya a convertir en sapo, que existen las brujas y todo ese tipo de cosas, fue lo que pasó durante la divulgación durante la Edad Media. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Entonces, Sí, durante la Edad señor. Media, los campesinos no se iban porque buscaban que este señor feudal les brindara protección. Pero eso no era gratuito, o sea, en ese entonces las propiedades no es como hoy en día de decir que esta es mi casa y nadie ingresa a mi casa. No, en ese entonces estas tierras eran propiedad del señor feudal. O sea, si el señor feudal te dejaba vivir ahí, tú tenías que servirle al señor feudal, o sea, tú tenías que trabajar en las tierras. Entonces llegaba un momento en que si tocaba un señor feudal muy cruel, muy terrible, o sea, un señor feudal que era terrible, el campesino le tocaba trabajar duramente porque seguramente llegaba el señor feudal y si se quisiese llevar toda la cosecha, él lo hacía, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando del feudalismo, ¿cuál va a ser la actividad más económica, la actividad económica más importante desarrollada durante el feudalismo? La agricultura. La agricultura, exactamente, porque los Agricultura. campesinos tenían que trabajarle para el señor feudal les brindaba de protección y así sucesivamente. ¿Qué pasó con el paso? Digamos, también podemos encontrar que el señor feudal tenía un castillo, dentro de esos castillos tenía unas torres, dentro del cual cuando este feudo estaba siendo invadido por partes de personas extranjeras, por otro reino, pues este castillo tenía que ser muy bien custodiado. Entonces, por eso, digamos, se elaboraban un lago alrededor y al interior de ese lago seguramente podían incluir cocodrilos para evitar su ingreso, digamos, en grado séptimo C me preguntaban, bueno, ¿y cómo podían llevar a los campesinos? Perdón, ¿cómo podían llevar a los cocodrilos y depositarlos dentro de dichos lagos? El hombre siempre ha dominado los animales y sabemos que es el que se encuentra en la pirámide alimenticia y entonces, pues sí, seguramente dichas partes podrían ser infestadas de cocodrilos con el fin de evitar la invasión de pueblos extranjeros. ¿Entendido hasta acá? Sí, Sí, señor. 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 Sí, señor. Entonces, aquí encontramos este castillo, el cual el castillo también contaba con gruesas paredes, se encontraba muy bien custodiado para evitar la invasión de pueblos extranjeros. Entonces,
A este suceso, digamos, de feudalismo aparece durante la Alta Edad Media. O sea, la Edad Media se va a dividir en dos partes. Dentro de la Alta Edad Media, el cual la actividad económica más importante va a ser la agricultura, y se va a dividir en la Baja Edad Media, el cual ya lo voy a explicar. Durante muchos años, durante muchos años, digamos, de la práctica del cultivo, de la agricultura, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál persona es más profesional? ¿Una persona que haya trabajado 10 años durante una empresa o una persona que hasta ahora está empezando a trabajar? ¿Qué persona, digamos, tiene más habilidades del conocimiento y del manejo de herramientas? Que ha Una trabajado. persona de 10 años. Que ha trabajado 10 años. Una persona que ha trabajado 10 años tiene más experiencia, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que está explicando el profe? Pues durante muchísimos años que habían aplicado la agricultura, ¿qué significa eso? Que los campesinos se convirtieron en personas expertas en el cultivo o aún seguían siendo, digamos, muy, entre comillas, mediocres en el cultivo. Expertas en el cultivo. Expertas en el cultivo. O sea, seguramente durante los primeros años el campesino tan solo tenía su pequeña parcela para sobrevivir a sí mismo. Pero con el paso de los años, pues ellos ya sabían muchísimo de los cultivos y pues comenzaron a practicar grandes extensiones de cultivos, eso se le denomina como latifundios. ¿Y qué haría un campesino con los cultivos que le sobran? O sea, por ejemplo, que en mis primeros años del feudalismo, yo tan solo tenía 10 gallinitas, ¿cierto? Pero ¿qué sucedería, digamos, si después de 100 o 200 años ya no tenga 10 gallinitas, sino tengo 1000 gallinitas dentro de mi granja? ¿Qué sucedería si el señor feudal tan solo me pide 100 gallinas para su reino y me sobra a mí, supongamos, 800 gallinas? ¿Qué haría con esas 800 gallinas que me están sobrando? Comerciarlas. Comerciarlas, venderlas. Entonces llega un momento en que el campesino se convierte en comerciante. Y es ahí cuando el feudalismo comienza a perder protagonismo y es ahí cuando aparece la Baja Edad Media con el comercio. El comercio es muy importante durante la Baja Edad Media. Insisto, la actividad más importante durante el feudalismo, ¿cuál fue? La agricultura. La agricultura durante el feudalismo fue la actividad más importante y el feudalismo perteneció a la Alta Edad Media. Mientras que ya en la Baja Edad Media el campesino se convirtió en tan experto en los cultivos que todo lo que le sobraba comenzó a comercializarlo. ¿Y qué actividad económica genera más ingresos económicos? ¿La agricultura o el comercio? El comercio. El comercio haga más ganancias. Entonces, en ese Depende. entonces el comercio comienza a ser más importante durante la Baja Edad Media, pero sucede lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el imperio que era importante en la actividad comercial? ¿Cómo se llamó el imperio que, digamos, no fue ni la agricultura importante, sino que era el comercio lo más importante? ¿O qué ciudad era importante en el comercio en la Edad Media? Constantinopla. Constantinopla. ¿Y Constantinopla a qué imperio pertenecía? Al Imperio Imperio Romano. Romano de Oriente. Perfecto. Oriente. Vamos muy bien. ¿Y el Imperio Romano de Oriente qué religión estaba abrigando? La La cristiana. católica. La católica. No, la católica. ¿Constantinopla practicaba la religión católica? No, La cristiana. La cristiana. ¿Pero qué tipo de cristianismo? La romana. Ay, ¿cómo se llama? Empieza por O. Ortodoxa. El cristianismo ortodoxo. Perfecto. Entonces acá nos encontramos que Constantinopla, miren lo que les estoy señalando acá, por favor. Miremos acá, que Constantinopla, denme un segundo acá mientras busco el lápiz. Vemos acá Constantinopla, ¿sí lo ven que lo estoy señalando? ¿Me escuchan?
Se cayó. Simón, Simón, ¿Qué? ¿Qué? ¿qué tiene? Ah, Se había Sueño. cortado niños, ya estoy acá, ¿listo? Entonces ya vuelvo a seguir compartiendo pantalla. Listo, niños. Entonces acá yo les estaba mostrando ahorita que Constantinopla se encuentra ubicada acá. Ahí la acabé de rayar. Entonces, dentro de estos reinos, el reino visigodo en España, el reino de los francos, también dentro de ese entonces el imperio carolingio, posterior el imperio romano germánico, vamos a ver, digamos, que lo que hacían esta parte de los cristianos tenían que pasar por Constantinopla. O sea, a pesar de ser cristianos diferentes, un tipo de cristianismos, aún ellos, digamos, aún siguen siendo hermanos, ¿cierto? O sea con diferente religión, pero siguen siendo cristianos. ¿Entendido hasta acá? Sí, Sí, señor. señor. Señor, Estas personas Sí, que vivían señor. en la Europa occidental era llegar a Constantinopla para comercializar finalmente con Asia y con la India y con la China. O sea, el objetivo de ellos era seguir su comercio hacia acá. Algunos estudiantes me decían, bueno, profe, ¿por qué no tomaban otras rutas? Si tomaban, por ejemplo, esta ruta, les recuerdo que aquí hay una cordillera, ¿cierto? Y esta cordillera, pues, o sea, tenían que subir una cordillera y era muy complicado subirla. Adicionalmente que acá se encontraban pueblos enemigos, el cual eran rutas muy comerciales, el cual dichas rutas se podían, o sea, podían presentar robos, saqueos, entonces, pues, no tomaban esta ruta. Y otros dirán que por qué no tomaban por aquí, por el África, porque todo esto es un desierto y atravesar un desierto tampoco es nada fácil. Entonces la única ruta segura que tenían los europeos para comercializar con Asia, con la India y con la China era solamente la ruta de Constantinopla y todo lo que es Oriente Medio. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? En el año de 1453, esta ruta se la bloquean, porque ya no va a ser dominada por los cristianos ortodoxos, sino va a comenzar a ser dominada por los musulmanes. Por eso durante el periodo pasado, yo les quería explicar quiénes eran los musulmanes y les mostraba el video de la historia de Dios. ¿Recuerdan el video? sí. Sí, ¿Y señor. los musulmanes son amigos de los cristianos? No, esa No, No, señor. o sea, nosotros preferíamos mil veces tener acá Constantinopla porque a pesar de ser diferentes religiones, seguíamos compartiendo la misma creencia que Jesús es nuestro Mesías. Pero, ¿qué sucede acá? Ya les comparto acá el otro de esto. En el año de 1453, Constantinopla cae en manos del Imperio Turco Otomano y dicho imperio compartía la religión islámica musulmana, o sea, fueron dominados por los musulmanes. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto acá? Durante la invasión, ¿cuál era la actividad económica más importante durante la Baja Edad Media? el comercio. El comercio. comercio. Entonces, pues ya no iban a tener rutas comerciales. Entonces, esta parte de Europa iba a entrar en crisis. Entonces, digamos, acá podemos ver, en el año el Imperio Turco es la parte naranja, en el cual en el año de 1453 cae a manos de los turcos otomanos y posteriormente siguieron tomando otros territorios, por ejemplo, las conquistas de Segin, de 1512 a 1520 fueron tomando estos territorios y finalmente las conquistas de Solmán el Magnífico en 1520 a 1566 fueron tomando estas rutas. Y territorios de los vasallos, o sea, más o menos como musulmanes, también, o sea, como esos vasallos, esclavos, entre comillas, que no eran esclavos sino campesinos, entonces pues fueron siendo dominados. Entonces, esta parte de Europa iba a entrar en crisis porque no iban a poder seguir comercializando con China y con India. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Pero, profe, una pregunta. Sí, señor. Te escucho. Profe, ¿esta parte de aquí, esta que es de aquí, es de los vasallos o es de los turcos? Esta parte de aquí. ¿Esta parte?
La que está arriba de las líneas, ¿Esta? profe. No, esta de acá, la que acaba de rayar, profe. Ah, ok. No, esa era parte también del Imperio Turco. O sea, el Imperio Turco estaba generando una fortaleza muy fuerte. Y ustedes dirán, ¿pero por qué Turquía? Porque es que Turquía descubrió un descubrimiento que no tenía Constantinopla y fue el descubrimiento de la pólvora. O sea, los turcos Profe. comenzaron a darle uso a la pólvora, ya los cañones eran mucho más poderosos y pues fueron mucho más invadir Constantinopla, porque algo que hizo Constantinopla durante muchísimos años fue construir grandes murallas para evitar la invasión, pero ya frente con la aparición de la pólvora y de cañones, era muy difícil seguir custodiando Constantinopla. Y los pueblos enemigos, digamos, todo el mundo, hasta incluso hoy en día, en el año 2020, más de uno quiere dominar ese territorio de Constantinopla. Por eso es que hoy en día estas zonas siguen siendo una zona de muchísimo conflicto. Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día Turquía también está afrontando una guerra muy fuerte, el cual, digamos, pleno año 2020, imagínense, o sea, ustedes ingresen ahí a internet, busquen Turquía y se darán cuenta que los turquíos están afrontando una guerra muy fuerte en contra, porque existen dos tipos de islámicos. Eso lo vamos a entender cuando estemos en 10º en 11, porque es un tema bastante avanzado, pero existen dos tipos de islámicos, los islámicos moderados y los islámicos que son muy agresivos, que eso se llaman los islámicos ortodoxos, ya digamos que son muy aferrados a su Profe, Islam. Te escucho. una pregunta. ¿Y Sí. por qué no porque las personas turcas y todo eso no conquistaron todo el pueblo que está en blanco? O sea, todos los sea, que no todo se lo que- encuentran coloreados, porque obviamente pues hubieron reinos que lograron frenar su conquista. O sea, digamos, Ah, también sabemos que existieron imperios también bastante fuertes en ejércitos y pues no permitieron. Pero insisto, todo el mundo quería dominar en ese entonces Constantinopla. Entonces, pues el que ok. logra conquistar Constantinopla fue el Imperio Turco. ¿Entendido hasta acá? Señor, Listo, Profe. continúa. Entonces va a suceder lo siguiente. En el año de 1453, Constantinopla cae. Entonces, por un lado se va a encontrar los cristianos y por el otro lado los islámicos. Los cristianos ya no van a poder seguir comercializando con India y con China. Y les recuerdo que los cristianos del imperio de la parte de Roma occidental tenían que ser, digamos, eran comerciantes. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuál era la institución más importante durante la Edad Media? las religiones. La La iglesia. religión. Y entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la iglesia acá? Pues si la institución más importante que era la iglesia, pues la institución que también dominaba la educación durante la Edad Media era la iglesia. La iglesia. O sea, la iglesia era la dueña del conocimiento y la iglesia, digamos, o sea, todo el conocimiento durante la Edad Media se basó y se desarrolló alrededor de la Biblia. Si la Biblia decía que el centro del universo era el hombre y era el planeta Tierra, era porque era así. Durante la Edad Media se pensaba que el planeta Tierra y que el hombre era el centro del universo, o sea, que el Sol, que los planetas y los diferentes asteroides giraban alrededor de la Tierra. A eso se le denominó en ese entonces como geocentrismo. Por eso en ese entonces, digamos, una persona que dijese todo lo contrario, que digamos que el centro del universo no era la Tierra y era el Sol, ¿qué le podía pasar a esa persona? ¿Qué le podía pasar a una persona que estuviese en contra de la iglesia en la Edad Media y que le retara, le dijera que el centro del universo era el Sol y no la Tierra? ¿Qué le podía pasar? ¿Lo mataban? Lo podían matar. Y efectivamente eso pasó con la persona que dijo eso. No recuerdo si fue, es que se me olvida el Era nombre como- de esa persona. Profe, era como un sacerdote, pero yo tampoco me acuerdo el nombre. Copérnico, Galileo Galilei, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí lo que pasó con esa persona que había descubierto que el centro del universo era el Sol, por eso lo mandaron matar. Entonces, digamos, no se podía retar tan fácilmente a la iglesia porque, pues,